justamente usar estas vacunas, dado que en general, lo hemos comentado en la sesión anterior, las usamos en la mayoría de los casos para individuos sanos y la efectividad puede tener igual de importancia que la seguridad o al contrario. Ante esto, pues digamos que tenemos medicina basada en la evidencia en la actualidad y digamos que en este modelo que me gusta mucho de los doctores Pérez y Cuello, básicamente encontramos que debe haber una serie de interrelaciones que básicamente nos permiten determinar si un producto le sirve a un individuo o, hablando ahora mucho más de vacunas y de inmunidad poblacional, le sirven a un uso colectivo o poblacional. Y creo que esta figura se acomoda mucho a lo que tenemos que ver en la toma de decisiones en vacunación, donde por un lado están los pacientes, el médico, la ética e incluso el juego que se tiene con la industria, y llamémoslo juego en un buen sentido de la palabra, y donde vamos a ver que la equidad en el acceso, las presencias de las regulaciones nos van a dar puntos de intercambio que nos permiten justamente hacer una buena investigación, pero también hacer una buena práctica con vacunas. Hemos visto crecer una ciencia que es la inmunoepidemiología, que no solo nos marca cómo se distribuyen las enfermedades y la respuesta en el mundo, sino también la respuesta vacunal. Y aquí hay que ver que la experiencia clínica y la investigación se juntan para tratar de ofrecer la mejor opción para los pacientes. Y ante eso se debe evaluar beneficios, riesgos y costos y volvámoslo a tener en cuenta, la seguridad puede ser tan importante como la efectividad. Y volvemos a mencionar que entonces ya hablamos de una atención de salud basada en la evidencia más que un justamente ejercicio individualizado de la atención. La meta final entonces en vacunología es que tenemos que tener pruebas, evidencia de que la vacuna sirve, además de que sea segura, pero también, ojo, que sea disponible y la podamos aplicar a todos nuestros pacientes. Aquí es entonces donde esto que maneja mucho las personas que manejan la parte administrativa, pero también en los estudios clínicos lo vemos, hablamos de eficacia, eficiencia y efectividad. Eficacia entendido como si un medicamento funciona, y eso lo vemos en ensayos clínicos en condiciones controladas y lo vivimos justamente con las vacunas de COVID-19, solo por un ejemplo, digamos de una manera rápida, con las vacunas tradicionales también lo hemos vivido, pero de una manera un poco más lenta. Pero hemos visto también que ocasionalmente hay eficacia, pero en la vida real podríamos tener disminución del efecto encontrado en los estudios clínicos. Esto lo vemos por variantes, por disminución de la respuesta inmune o por diversas condiciones, desde geopolíticas hasta de los individuos que pueden favorecer eso. Y por eso es importante tener en cuenta los estudios de la vida real, los estudios que nos hablen de efectividad, donde vamos a ver si esto funciona en la práctica. Pero ojo, aquí también es muy importante hablar de eficiencia, y cuando hablamos de eficiencia hablamos de obtener el máximo beneficio con los recursos disponibles y hablamos de rentabilidad. En este contexto, pues digamos que tenemos que tener en cuenta que hay medicamentos o productos biológicos que pueden ser muy costosos y que pueden tener la misma eficiencia que otros que no son necesariamente más costosos. Ante esto, y esto también lo vimos en la sesión anterior, típicamente para evaluar la eficacia de las vacunas, pues puede haber efectos directos como pueden ser medir la enfermedad, medir las tasas de hospitalización, medir las tasas de cuidado intensivo o medir lo que llamamos la inmunidad poblacional, pero hay que tener en cuenta que esto no es tan fácil de hacer en la vida diaria, se requieren grandes esfuerzos por parte de los estados o de la industria para poder hacer este tipo de estudios, y de ahí que solo grandes cohortes estatales, por ejemplo, como lo que ha pasado en COVID-19, y hablando de Colombia, la cohorte Esperanza, nos han podido dar cifras reales al respecto. Y además, acordemos que hay algo que se llama la paradoja o el dilema de la vacunación, y es que usted puede vacunar a muchos individuos, pero si la respuesta disminuye o si no todos se vacunan, los que se quedan como no vacunados pueden originar brotes y pueden favorecer nuevamente el círculo vicioso del inicio de nuevas epidemias o brotes. De ahí que usualmente todo lo que nosotros vemos en realidad con vacunación tiende no solo a tener efectos individuales, sino también colectivos, y por eso la regulación tiene que tener puntos muy claros específicamente en relación a efectividad. Entonces, para esto, desde el 97, la FDA tiene una guía que todavía sigue vigente para tratar de evaluar la eficacia de los componentes, por ejemplo, de las vacunas en los estudios clínicos. Y lo ideal es que en vacunas los estudios sean prospectivos, aleatorizados y controlados, y que la eficacia se puede evaluar desde evaluando la incidencia de la enfermedad hasta tener lo que vamos a tratar hoy, que son los correlatos de protección bien establecidos. Yo quiero recomendar este artículo que escriben
guiados por el doctor Donado, varios doctores de UPB y que están en la revista de Medicina UPB, sobre cuáles son los tipos de desenlaces que nosotros vemos en los estudios clínicos aleatorizados. Me parece un excelente resumen donde no solo con vacunas, sino con cualquier tipo de intervención, vemos que los desenlaces pueden ser de eficacia y seguridad, y en vacunas eso es muy importante. Y vemos que en los ensayos controlados se hace de alguna manera, midiendo justamente el porcentaje de infectados, muertos, hospitalizados en cuenta intensiva al día 30 y 90, pero que en la vida real eso es más difícil hacerlo y solo cortes grandes como la corta esperanza colombiana, un seguimiento activo de efectos adversos postmercadeo como los que hace Israel, nos pueden en realidad ver esto. Esto es lo ideal, pero no siempre los vamos a tener. Y de allí que aparecen otros desenlaces que pueden ser los primarios, secundarios y terciarios, que son definidos por el investigador. Los primeros deben tener relevancia clínica, sensibilidad a los efectos del tratamiento y ser medibles e interpretables. Y eso puede ser, por ejemplo, prevenir la infección. Los desenlaces secundarios a veces pueden ser prevenir cosas más específicas, como el ingreso a UCI o la seguridad. Y los terciarios a veces quedan como las muestras de laboratorio y a veces estos se consideran como los desenlaces subrogados que vamos a ver más adelante que tenemos, y aquí es donde pueden aparecer los llamados correlatos de protección. Otras variables pueden ser simples y compuestas, positivas y negativas, objetivas y subjetivas, dicotómicas, y finalmente hay que evaluar esto en el tiempo o no. Pero yo me quiero quedar con estas variables o con esta clasificación de las variables que pueden ser las variables clínicamente significativas o las variables subrogadas. Y los desenlaces o variables subrogadas son las medidas de laboratorio o signos al examen físico que se usan en los ensayos clínicos como un sustituto para un desenlace de interés clínico, porque básicamente queremos ver es una parte específica, no mide directamente el beneficio principal de la intervención, mide algo que podría estar relacionado. Estos desenlaces subrogados están relacionados con el fenómeno biológico y fisiopatológico, se relacionan a veces con los desenlaces que queremos, como evitar infección, y digamos que justamente hay que correlacionarlo con la historia clínica de la enfermedad. Ante esto, digamos que un estudio típico en vacunas, pues tiende a una tolerización, le ponemos la vacuna a un grupo, a otro le ponemos el placebo, se hace la inoculación, después se mide la respuesta inmune y se tiene un punto final primario que puede ser la infección o puede ser la enfermedad. Y el objetivo primario siempre es medir la efectividad vacunal y un objetivo secundario es medir la respuesta inmune, y ante ello es donde vamos a encontrarnos justamente en la medición de esa respuesta inmune con los correlatos de protección que a veces se mezclan en la terminología con los desenlaces subrogados, pero queremos justamente aclarar esto. ¿Por qué? Porque en 1997, cuando la FDA propone esto, dice, mire, un correlato de protección en los ensayos vacunales es un examen de laboratorio que que ha demostrado a partir de ensayos controlados que se asocia con protección contra la enfermedad clínica. Miren ustedes, ni siquiera lo relaciona con la infección. Y lo ideal es que tenga relaciones claras o cuantitativas o cualitativas, que cierto nivel de anticuerpos se desarrolle con protección, y digamos que a veces eso se infiere de estudios serológicos en población vacunada, pero eso es difícil de obtener estos datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Pues efectividad vacunal. ¿Cómo es eso? Pues disminución de la infección o disminución de la enfermedad, y eso tiene que ver con cobertura y con efectividad de la vacuna. Pero hay que tener en cuenta que para medirlo, si no tenemos una corte grande o un estudio prospectivo, pues tenemos que tener algo adicional que son los exámenes de laboratorio. Y estos, ojo, tenemos que hacer una gran diferencia en este tipo de variables que habíamos hablado como desenlaces subrogados. Los desenlaces subrogados en realidad son mediciones de la respuesta inmune, pero no necesariamente el mecanismo protector, mientras que el correlato de protección sí está relacionado fisiopatológicamente con la protección contra la infección. Y eso es un punto muy importante, porque el correlato tiene una base biológica, mientras que el marcador subrogado a veces puede ser un examen por azar o un examen que no tenga que ver, que nos indique que hay efectivamente una respuesta a la vacunación. Quisiera mencionar que en estos contextos, digamos que estos desenlaces conocidos como correlatos de protección nos ayudan mucho con los marcos aprobatorios, porque es más fácil pues a través de la cuantificación aprobar una vacuna, pero ojo, recordemos que la efectividad real no solo depende de esos desenlaces, sino que depende del paciente al que se le va a poner, si está inmunosuprimido, qué es lo que queremos proteger contra infección o enfermedad, qué medicamento estamos usando, si hay variantes, por ejemplo, con COVID-19 que puedan alterar la evolución, y el marco de tiempo en que queremos evaluar esa respuesta. De ahí que justamente es muy
importante no solo entender un examen de laboratorio, hay que entender la estructura del patógeno, la patogénesis de la enfermedad, la respuesta inmunohospedero, para justamente tener una adecuada valoración de estos correlatos de protección, y allá es hacia donde queremos llegar. Mucho más que una aprobación de un marco regulatorio, es entender cómo funciona la interacción entre inmunidad, vacuna y paciente. Ante esto, y patógeno. Ante esto, entonces, todos sabemos, cuando se aplican las vacunas, entonces tengo una respuesta primaria en lo que la célula presentadora de antígeno lo que quiere es tratar de generar una respuesta que pues a través del linfocito CD4, a través del linfocito CD8, para posteriormente estimular el linfocito B para producir anticuerpos ante un nuevo estímulo vacunal. Pero hay que tener en cuenta que para medir esto, digamos que yo podría justamente evaluar esta parte final, la respuesta que tengo. Y eso lo puedo hacer a través de medir anticuerpos, y eso podría ser un correlato inmune bueno. Y esos correlatos inmunes no solo nos sirven para predecir la efectividad de las vacunas, sino, por ejemplo, en pacientes que han perdido dosis, ver si vale la pena vacunarlos. Me explico. Un paciente que solo se ha puesto una dosis de vacuna para hepatitis B, resulta que sabemos que en general esas dosis dan una efectividad del 70-75%, y resulta que no hizo una alergia, por ejemplo, o hizo algún evento secundario y no se puede poner más. Sabiendo con los correlatos de protección cómo se comporta, yo podría decidir si le pongo o no más dosis a esos pacientes, si corro el riesgo de hacerlo o no. También me sirve para revacunar o aplicar refuerzos en poblaciones con baja respuesta a las vacunas, como los inmunosuprimidos, y justamente nos han servido para tomar decisiones en cuanto a aplicar más refuerzos en pacientes con COVID-19. También definir la cantidad de antígeno incluir en las vacunas cuando se usan los estudios fase 1 y fase 2, y determinar la inmunidad individual y a veces la inmunidad poblacional. ¿Qué nos sirve o para qué nos sirven también estos correlatos de protección? Pues resulta que la Fundación Bill y Melinda Gates y los NIH tienen como uno de los 14 grandes desafíos de la salud global encontrar justamente correlatos inmunológicos para VIH, tuberculosis y malaria, lo cual no solo nos permite investigar en vacunas, sino también definir si un paciente puede estar curado o no. También en investigación son muy importantes porque si yo tengo un correlato de protección, pues puedo saber cuánta cantidad de pacientes debo evaluar, si los estudios se acortan, no necesito tantos pacientes, me pueden ayudar a guiarme y orientar el desarrollo de la investigación básica y clínica, y orientar decisiones regulatorias, políticas de inmunización, y básicamente tratar de implementar justamente con mucho más seguridad y confianza por parte de los profesionales una vacuna en un determinado contexto. Si yo puedo saber si la vacuna es útil, si es efectiva, pues probablemente va a tener mucho más éxito a la hora de evaluar. Entonces, recordemos que lo que queremos es justamente evaluar la inmunidad y la respuesta de esa inmunidad frente a la aplicación de las vacunas. Y ante esto, recordemos que tenemos que ver las respuestas, cómo se mantienen en el tiempo, y recordar que la memoria inmune es un correlato crítico que nosotros tenemos, y que hay una memoria efectora que nos sirve para enfermedades de incubación corta, o una memoria central para enfermedades de incubación larga, y que de acuerdo a ello, pues digamos que podría cambiar o ser dinámico el correlato de protección. Y aquí lo que quiero señalar es que una sola medida a veces no es suficiente, a veces hay que tomar varias, porque los correlatos pueden desvanecerse, pueden disminuir su efecto, o a veces pueden mantenerse en el tiempo. Recordar que estos correlatos de protección se sacan de estudios de administración de anticuerpos pasivos, como pueden ser los anticuerpos maternos, análisis de respuesta inmune en voluntarios sanos que han recibido o no la infección previamente, o con retos con vacunadas en humanos o incluso en animales, y también extrapolación de los estudios de reto en animales. Recordar también que estos correlatos de protección no son válidos para una sola vacuna, son válidos únicamente para una sola vacuna. Un correlato no se puede aplicar a todas las vacunas, es para una vacuna y a veces una especie o un grupo de edad definido cuando lo vamos a evaluar, pues incluyendo lo que tiene que ver con vacunología en veterinaria. Entonces, el correlato de los humanos no le sirve al correlato, por ejemplo, de los animales, y también hay que tenerlo justamente en estos casos. Un punto que ha surgido además, y quisiera simplemente comentarles, es que los correlatos de protección se han sacado de todos esos, pero cada vez en la modelación que tenemos podemos sacar correlatos matemáticos que podrían, digamos, ayudar a tener justamente datos a futuro, y así ahorrar mucho dinero en investigación y mucho tiempo para la aprobación de las vacunas. Tradicionalmente, la clasificación de King hablaba de correlatos de riesgo y correlatos de protección, pero hacia el 2012, el doctor Stanley Plotkin, junto con Peter Gilbert de la Universidad de Pensilvania y de Washington, respectivamente,
crean una nomenclatura que trata justamente de señalar un punto. El primero, hay que decir, el doctor Plotkin lo manifiesta, no me gusta la palabra desenlace subrogado, eso tiene que ver con otras cosas. Nosotros tenemos que hablar de correlatos de protección, que son predictores de protección, en muchos casos cruciales para el desarrollo de las vacunas, son marcadores inmunes que tienen correlación estadística con eficacia. Y esos marcadores pueden ser mecanicistas, que son los ideales, o no mecanicistas. Los ideales son los correlatos en donde puedo ver que hay una causalidad responsable a la infección relacionada con lo que estoy midiendo. Ante eso, la presencia de unos anticuerpos elevados frente a una respuesta inmune podría ser, digamos, un punto, o la aparición de niveles elevados de interferón después de un suceso vacunal. Pero que eso, lógicamente, tiene que tener correlación con la eficacia medida por prevención de infección o prevención de enfermedad. Los correlatos no mecanicistas de protección, el predictor de la protección no está involucrado en la causa. Puede ser un examen cualquiera que aparece o una variable que puede ser biológica, no necesariamente relacionada con la causa de la enfermedad. Me explico. La medición de anticuerpos en las mucosas, en las vacunas de rotavirus, puede ser un correlato no mecanicista. No tiene que ver con la causalidad de la infección, es más como una consecuencia que aparece. Adicionalmente, digamos, hay que mencionar que la OMS tiene una terminología donde el correlato de protección también lo llaman marcador inmune correlacionado, y el correlato mecanicista, marcador inmune protector, y el correlato no mecanicista como marcador inmune subrogado. A veces se mezclan las definiciones dentro de la literatura, pero también hay que hablar de que hay un correlato absoluto, y es que hay un umbral claro que diferencia la eficacia de la vacuna del fracaso. Probablemente el más importante es el de hepatitis B de 10.000 unidades internacionales por mililitro. Hay un correlato de protección relativo donde la vacuna puede fallar ocasionalmente a partir de cierto nivel o debajo de ese nivel, lo hemos visto con varicela, por ejemplo. Y hay otra cosa que es la cocorrelación, y es que a veces hay más de una función inmune que tiene un papel protector en las vacunas, por ejemplo, inmunidad celular, inmunidad humoral combinada, y eso a veces pues no es fácil de medir. Si es difícil medir uno, pues es más difícil medir dos. En este gráfico queremos mencionar lo que trae a la clasificación antigua, que creo que de todos modos no hay que desperdiciarlo, y es lo que llamamos correlatos de riesgo, mediciones que predicen la tasa del criterio de la valoración clínica, y si hay un correlato bajo o alto, pues eso me va a decir qué tanto tiene o no la posibilidad de fracasar estas vacunas. Y como tal, digamos que aquí ustedes ven cómo juegan estas relaciones, donde si tengo un correlato bajo, pues hay mayor posibilidad de que los mecanismos de un correlato de riesgo bajo, perdón, los mecanismos o las correlatos de protección mecanicista y no mecanicista pueden ser mucho más influyentes a la hora de la evaluación de la efectividad vacunal. Veamos un ejemplo. Vacuna para zóster. En la niñez, pues le da varicela a la gente, se queda guardada en los ganglios de la raíz dorsal, desvanece la respuesta celular con la edad y entonces se reactiva la varicela usualmente después de los 50 años o cuando hay inmunosupresión. Para evaluar la inmunidad, por ejemplo, de una vacuna para varicela zóster, que tiene todo este continuum de varicela a varicela zóster, pues digamos que lo ideal sería tener un correlato celular que tenga que ver con la biología de la enfermedad y por qué se cayó esa respuesta celular con la edad, pero resulta que eso no es fácil de medir, porque habría que medir interferón en ciertas condiciones que no es fácil tenerlo todos los días dispuesto en la clínica, y ante ello la medición de anticuerpos sí es mucho más fácil, y por eso se impone usualmente frente a la verdadera medición, que sería la respuesta celular. Como dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y ante esto, pues digamos que queremos señalar que el tipo de la respuesta inmune va a estar básicamente cambiando dependiendo muchas veces de factores como el diseño de la vacuna, el tipo de la vacuna, pues lo vemos ahora comparando vacuna de Pfizer, Moderna y por ejemplo Sinovac, pero también los ayudantes juegan un papel importante, los refuerzos y las condiciones del paciente, como son los grupos de edad, si ha tenido infecciones previas o no, la microbiota, la historia familiar y también el estado inmune, además de si tiene una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa o una inmunidad a largo plazo adquirida. Recordemos que la mayoría de las vacunas actuales miden la protección por anticuerpos séricos y que tienen que tener funcionalidad, no solo es cuantificarlos, es tener funcionalidad o relación con la funcionalidad. Y recordemos que la memoria mediada por células también puede ser muy importante en ciertos momentos, y ante ello, pues quisiéramos mencionar justamente los correlatos de protección, tanto de anticuerpos como celulares, que pueden existir. Los más frecuentes, la neutralización de la infección al medir anticuerpos de unión,
voy a poner mucho aquí ejemplos de COVID porque es lo que más recientemente hemos visto. Pruebas de neutralización de toxina, como pueden ser las que se hacen con rotavirus. Medir efecto bactericida y ante ello pues podríamos usar la inmunoglobulina G de las mucosas. No es tan fácil hacerlo en la práctica diaria y a veces evaluamos los correlatos de protección dependientes de anticuerpos celulares citotóxicos, que son las células NK, y eso lo medimos por ELISA o citometría específica. Un punto que, por ejemplo, se hace en neumococo es la fagocitosis celular dependiente de anticuerpos u opsonofagocitosis, que básicamente lo que pretende es evaluar justamente esa respuesta, pero recordemos, no necesariamente la más fácil de medir, y de ahí que se usan otras pruebas adicionales. Cuando vamos a hablar de inmunidad celular, pues hablamos de inmunidad de linfocitos CD4, inmunidad de linfocitos CD8, donde para ciertos microorganismos pueden ver una relación diferente. Y aquí en este gráfico lo que quiero justamente señalar, tomado de la Sociedad Española de Pediatría, son los correlatos de protección existentes entre las diversas vacunas que tenemos. Y vemos que esos correlatos de protección deben tener una base biológica y justamente deben tener que establecer con qué hay relación. La mayoría pues tienen relación con IgG en suero, pero a veces vacunas como la influenza tienen una mejor relación con inmunoglobulina de mucosas, y algunas vacunas como la que acabamos de ver de rubeola pues como la que acabamos de evaluar en relación con los linfocitos CD8, van a tener esta característica, y ahí entonces están las vacunas de sarampión, las vacunas de tosferina, las vacunas de tuberculosis, aunque no hay unos correlatos tan importantes al respecto. Una situación muy importante, los correlatos de protección en general se deben evaluar para todas las poblaciones, pero recordar que edad avanzada, trasplante, quimioterapia, los marcadores a veces no son tan relevantes y no son tan importantes, o incluso pueden verse alterados. Sabemos, por ejemplo, que en COVID los pacientes que reciben terapia anti-CD20 como infliximab, rituximab tienen menor respuesta. Y digamos que eso se ve no solo en reumatológicos, sino también en todos los pacientes que tienen estas moléculas, como los pacientes que lo usan para terapias de neoplasias hematológicas u otras enfermedades. Y recordar que ese efecto no es solo sobre la inmunidad humoral, también se ve sobre la inmunidad celular. Y miren ustedes que todas las poblaciones de inmunosuprimidos van a tener justamente alteración en estos compromisos bilaterales. De ahí que justamente los correlatos de protección no pueden ser solo anticuerpos, como todo el mundo lo pretende, también hay que tener en cuenta puntos celulares. Antes de entrar directamente con lo que vemos en cada uno de estos correlatos, hablemos de unos principios de protección que el doctor Stanley Plotkin nos ha enseñado a través de los años y tiene muy bien condensados en su libro y en varios artículos que ha expuesto. Y esto nos sirve para justamente ver que estos principios de protección se aplican a los correlatos. Entonces, la primera cosa es que yo necesito saber es contra qué yo me estoy, qué es lo que estoy midiendo, qué es lo que yo quiero medir. Quiero medir protección contra infección, contra enfermedad. El mejor ejemplo está dado desde hace varios años contra la enfermedad neumocóxica, donde la cantidad de medición en unidades ELISA de justamente el correlato de protección va a cambiar, y es 10 veces más de lo que yo tengo que tener para protegerme de otitis que para protegerme de bacteremia. Y miren ustedes que es 2 veces más el correlato que debo tener para controlar mi estado de portador nasal versus la otitis. Ahí entonces también tengo que definir qué es lo que voy a medir, qué tipo de anticuerpo, porque por ejemplo en polio nos ha enseñado que la protección contra la enfermedad la da la IgG sérica, pero contra infecciones puede ser la IgA o la IgG de mucosas. Y ante esto digamos que yo necesito y debo justamente ver qué es lo que quiero evaluar, infección o enfermedad. Y si es enfermedad, miren ustedes, desde la otitis hasta la bacteremia tienen correlatos diferentes. Y eso es importante porque sé qué tanta efectividad quiero con una vacuna, especialmente cuando la estoy estudiando. El segundo correlato tiene que ver que recuerden que el mecanismo de protección por vacunación no es necesariamente el de recuperación tras la infección. Uno de los ejemplos que se ponen a propósito de ahora lo que viene a pasar con monkeypox o viruela símica o viruela del mono, es que pues hubo muchas personas que ya tuvieron vacunación contra la viruela como tal, la viruela humana, el smallpox. Esos anticuerpos podrían digamos, tener una reacción cruzada contra el monkeypox, pero recordemos que esos pacientes se vacunaron hace 40 años y que la respuesta puede haber disminuido, especialmente después de 20 años. Pero lo que se asume es que si al paciente le da o tiene contacto, podría no infectarse porque hay algo de inmunidad celular u otros mecanismos no necesariamente de anticuerpos que van a poder responder en el paciente y pueden ayudar a que, si bien se puede infectar,
e incluso enfermar, la enfermedad no sea muy agresiva y sea leve. Y eso también lo estamos viendo ahora con COVID-19 y la evolución con respecto a las vacunas. Hay un tercer principio que nos decía el doctor Plotkin y es el inóculo. Si tengo pues mucho inóculo, pues tengo más riesgo de infectar a la gente. Y un punto importante es que la mayoría de las vacunas protegen a través de anticuerpos, excepto tuberculosis, varicela, y hay que tener en cuenta que en SARS-CoV-2 hay una participación humoral y celular. Por favor, recordar, y si hay algún mensaje para grabarse acá, es que los correlatos de protección pueden ser relativos. Hay gente que tiene más de 10.000 unidades internacionales de anticuerpos contra la antígeno en superficie y se gana, entre comillas, la hepatitis B. Y ante esto, digamos que no hay correlaciones perfectas. En la práctica, yo creo que lo que menciona en el texto indio de vacunas del 2020 es que estos correlatos o la medición de anticuerpos en general deben verse como un continuum, como un seguimiento, así como cuando hacemos una PCR en la práctica diaria y lo que nos importa es ver el seguimiento, más que como una variable dicotómica de positivo o negativo. Lo que sabemos y lo que inferimos es que la titulación de anticuerpos más alta tiene más posibilidad de evitar la infección y la colonización, pero que también hay características individuales, ya lo dijimos, edad, sexo, grupo mayor de compatibilidad, factores demográficos como raza, como ubicación, pueden ayudarnos también a ver esto, además de la genética del paciente, la dosis infecciosa y la vía de transmisión. Una cosa que debemos señalar es que los correlatos solo existen en ausencia de factores de riesgo que puedan aumentar la susceptibilidad de un agente infeccioso. Y de ahí que, por ejemplo, pueden usarse en todo tipo de poblaciones. Pero el lío es que no es tan fácil. Hay situaciones en donde, digamos, es más fácil identificar justamente lo que queremos medir y siempre ponemos ahí hepatitis B, pero a veces los correlatos de protección no han sido tan fácilmente establecidos para algunas enfermedades, como ustedes pues lo ven ahí en la diapositiva. Los anticuerpos además deben ser funcionales. Pasó una historia con una vacuna para VIH. Veían que al vacunar había un aumento de anticuerpos citotóxicos celulares dependiente de anticuerpos, pero pocos anticuerpos neutralizantes. Aumentó la inmunidad de una parte al vacunar, pero resulta que no la que queríamos específicamente. Y un punto adicional es que recordar que la respuesta a las células T también pueden ser correlatos de protección. Allí ayudan CD4 mucho más, CD8 mucho menos. Y un punto adicional es que más de un factor puede proteger como correlatos de protección. Veamos, por ejemplo, lo que estos estudios mostraban al evaluar qué hacer con vacuna intranasal de influenza. Cuando evaluamos después de vacunar a la gente anticuerpos nasales tipo IgA y anticuerpos séricos, pues veíamos que si tenía los dos positivos había una protección mucho mayor que cuando eran negativos o cuando solo teníamos uno u otro. Y especialmente cuando teníamos el anticuerpo sérico negativo, digamos que ahí, en comparación con la IgA nasal positiva, veíamos una diferencia que podría ser importante a favor de esta última. Ejemplos como estos nos muestran que dependiendo de lo que yo quiero vacunar, pues voy a tener diversas interacciones, no solo con la medición de anticuerpos, sino como ven ustedes, con medición de respuestas de célula T, respuestas de linfocitos citotóxicos, y todo eso yo podría llegar a medirlo. La cosa es que no tenemos la suficiente tecnología y hay que estimar cuál es el mejor correlato de protección para esto. Creo que el gran lío que vemos ahorita con COVID justamente es ese, que se involucra inmunidad humoral y celular y que los correlatos inmunes humorales no nos han permitido dar una respuesta absoluta y de ahí que se está buscando tener una mejor correlación con correlatos celulares. Otro punto importante es que recordemos la inmunidad de memoria es muy importante. En este estudio hecho en Singapur en pacientes con hepatitis B veíamos que había pacientes en el grupo control y había pacientes en el grupo vacunado que habían desarrollado antígeno superficie positivo, pero eran mucho más en el grupo control versus el grupo vacunado. Y como tal, esto señalaba que probablemente, incluso a pesar, como ustedes ven, de que no todos tenían anticuerpos, puede haber mecanismos de defensa diferentes, aparte del correlato que se relacionen con la protección a la infección. Además, pues hemos, digamos,
degrada un poco, si se quiere decirlo, los correlatos no mecanicistas, porque no necesariamente están implicados en causalidad, pero hay que tener en cuenta que estos correlatos a veces son más fáciles de medir, entonces pueda que, como en rotavirus, la respuesta deba yo medirla con medición de inmunoglobulina mucosa, pero esto no es tan fácil, puede ser mucho más fácil medir anticuerpos, y ese es un correlato de protección que es más fácil de medir, no tan costoso, y que en cierta medida nos podría ayudar, aunque no es perfecto. Cuando han servido estos, con el ejemplo que ya dijimos de Zoster, en ébola evaluando anticuerpos de unión que impiden el acoplamiento, en neumococo midiendo la respuesta de TH17, en tosferina midiendo la respuesta de los CD4, y pues hay otras evaluaciones e interacciones importantes a evaluar. Vamos entonces a tratar de establecer los correlatos de protección existentes, cómo funcionan, y pues si bien no los vamos a revisar uno a uno, sí creo que hay que mencionar que son unos números, un compañero le dice números mágicos que nos permiten, digamos, establecer si la vacuna sí tiene una correlación estadística con protección. Vuelvo y lo señalo, no son perfectos, pero nos ayudan muy bien de acuerdo a lo que tengan. Veamos cada uno de ellos. Empecemos por cólera, y miren ustedes que aquí tenemos algo no clásico, algo que no vemos, un correlato además no mecanicista, donde medimos anticuerpos que son bactericidas contra el vibrio o vibriocidas. No tenemos un nivel de protección totalmente establecido y en general se está reservando para investigación por ahora. En dengue tengo anticuerpos neutralizantes, los valores son variables y digamos que es un correlato mecanicista, pero no tengo todavía una certeza absoluta de cuánto me van a ayudar. Mientras que para difteria, si yo tengo que 0.01 a 0.1 unidades internacionales por mililitro, me van a dar en una prueba de neutralización de toxinas una protección que incluso podría durar hasta 20 años o más, según lo evaluado. En ébola mido anticuerpos más función inmune, en fiebre amarilla neutralización de anticuerpos con esta prueba que tenemos disponible. Y en fiebre tifoidea, pues digamos que va a depender, como es una vacuna relativamente nueva, de qué vacuna se le puso y cuánto tiempo esté el paciente para tener esta respuesta. En hepatitis A y B creo que es donde mejor se han estudiado estas correlaciones, estos correlatos de protección, y recordar que los correlatos de protección en estos contextos se miden por anticuerpos, pero tienen una correlación muy importante ya estudiada con desenlaces subrogados para anticuerpos neutralizantes. Por otra parte, hemófilus influenza conjugado, pues también lo vemos de una manera igual, lo vemos con hepatitis B, con ELISA, pero con una correlación con anticuerpos neutralizantes, y recordar ese valor de 0.15 nanogramos por mililitro. La influenza intranasal lo evaluamos justamente con pruebas de hemaglutinina o medición de IgA o medición de respuesta celular. La influencia inyectable vemos que depende lo que queremos ver, podemos hacerla con titulaciones, con hemaglutinina, y allí es diferente la protección, el valor que yo quiero en niños y adultos. Si lo hago con anticuerpos neutralizantes, lo que quiero es el 50% de la protección, que eso se relaciona con valores de 1 en 40, pero miren, no es perfecta y podría en estos casos fallar. En meningococo mido la actividad bactericida, que disminuye justamente al año en los infantes, y de ahí que se ha propuesto justamente las revacunaciones. En neumococo conjugado polisacárido, pues puedo hacer medición de anticuerpos, pero recordar que los primeros es por ELISA y en los segundos los opsonofagocitos son como la medida ideal, aunque no tiene un punto de corte claro y establecido. Igual que lo que pasa en papiloma, donde no hay un punto de corte claro y establecido. Para parotiditis sí podría yo usar anticuerpos contra la toxina en pertussis, los niveles de protección no están totalmente claros. En polio sí tengo niveles de protección con medición de anticuerpos neutralizantes, al igual que rabia, rubeola, que lo que mido es ELISA. Y en sarampión además hay que tener en cuenta que los desenlaces son subrogados para la neutralización, pero que la microneutralización a través de ELISA podría ayudarnos a dar una respuesta más o menos por encima de 10 años cuando los valores están mayores a 120.000 unidades internacionales. En tétanos tengo buena correlación, en tuberculosis no, es una respuesta celular. En varicela hay algo de desenlaces subrogados por ELISA, si tengo títulos más de 1,64. También parece la función inmune tener algo que ver, pero todavía no necesariamente está estudiado.
En viruela se ha visto que los anticuerpos duran 10 años, mucha gente espera que todavía les sigan durando para enfrentarse a la viruela simiana. Y en zóster, por ejemplo, veo que los CD4 es la función inmune que quiero evaluar, pero no necesariamente los CD4 me va a ayudar a ver cómo funciona. Entonces, este gráfico me parece maravilloso. Pruebas de neutralización de anticuerpos, más para polio, más para sarampión, rabia, difteria y tétanos. Las pruebas que tienen que ver específicamente con otros correlatos de resistencia se dividen en justamente los otros puntos que acabamos de tocar. Entonces, empecemos. El primer punto que queremos subrayar tiene que ver especialmente con la medición pues, de la respuesta humoral, que es con la que primero nos vamos a concentrar. Y aquí hay que tener en cuenta que pues, lo que más fácilmente tenemos a disposición es medir anticuerpos. Y voy a poner el ejemplo de COVID. Hace un año todo el mundo estaba midiendo anticuerpos y quería medirse anticuerpos para saber si al infectarse ya no se tenía que vacunar o si con una vacuna era suficiente. Pues bien, esos anticuerpos usualmente son mediciones no mecanicistas. En general no implican necesariamente funcionalidad, son un valor que no necesariamente lo volvemos a mencionar, tiene que relacionarse con la neutralización de los anticuerpos o con la verdadera efectividad. Y recordar que esos ELISAs tienen que ver mucho con las interacciones de antígeno-anticuerpo, midiendo afinidad y avidez y que son variables y que, vuelvo y lo señalo, no necesariamente se van a correlacionar con el efecto terapéutico. Pero si yo tengo ELISAs que se han correlacionado con pruebas de neutralización, ahí sí, si ya lo he evaluado inmunológicamente y además lo he evaluado estadísticamente, pues ahí sí entro a tener un correlato mecanicista y como vimos en los gráficos anteriores, muchos de los correlatos que yo tengo en realidad, a pesar de que son ELISAs, pueden volverse mecanicistas justamente porque se han evaluado como la rubeola y otros a través de los años. Entonces, midiendo esto, pues no solo es tener positivo o negativo, sino también ver los títulos y quiero mostrar, por ejemplo, esto que me ha encantado en hepatitis B. Los pacientes en los que se prueba inicialmente la vacuna hepatitis B son los esquimales de Alaska, poblaciones con alta incidencia de enfermedad, y lo que se ve a través de los años es que, vean ustedes, después de evaluar 30 años que pasó con la gente que habían vacunado en los años 80, pues vemos que más del 94% de las personas mantiene protección 30 años después, medida por unos anticuerpos contra el antígeno de superficie, más de 10.000 unidades internacionales por mililitro, o pacientes que tuvieron un refuerzo, una respuesta justamente a esa dosis de refuerzo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que no tengo que volver a vacunar y que esa vacuna puesta 30, 40 años antes, pues puede seguir siendo efectiva. Pero ojo, esto no es lo mismo para personas con inmunosupresión, con VIH, con enfermedad renal crónica, donde esos anticuerpos sí caen y tengo que volver a revacunar. Ante esto, digamos que los títulos nos ayudan a eso y hay títulos especiales. El más importante es este, el de hepatitis B, que nos dan un poco más de seguridad a la hora de enfrentarnos y tener un correlato de protección adecuado. Pero ojo, no solo es el valor de los títulos, también importa el tipo de anticuerpos que yo mido y es lo que llamamos el isotipo, porque acuérdense que uno puede medir inmunoglobulina G en la sangre o en las mucosas o inmunoglobulina A, preferiblemente en las mucosas, y que probablemente en vacunas que tengan que ver justamente con replicación en las mucosas puede ser muy importante medir inmunoglobulina A. Y en estos contextos, polio oral, rotavirus e influenza podrían llegar a tener una mejor correlación con mediciones de IgA. Y esto es muy claro para rotavirus, pero a veces no es fácil hacer las mucosas y por eso tomamos otros correlatos de protección que son no mecanicistas para ello. Un punto importante, además, es esto que llamamos anticuerpos ampliamente reactivos cruzados dirigidos hacia epítopes conservados. Y es que este probablemente sea el futuro de lo que nosotros queremos ver, o al menos, por ejemplo, OMS lo promueve en relación con vacunación contra coronavirus. Lo que tenemos es que hay unos epítopes, como algunas partes de la proteína S, en donde se conservan justamente para diversas especies. Y miren ustedes que para SARS-CoV-1, para SARS-CoV-2 o para MERS, podríamos tener un cuadro similar y así entonces aparece la vacuna una vacuna antipansar becovirus que podría justamente disminuir los problemas con las variantes y ayudarnos a controlar todo esto. Esto, pues digamos que podría llevarnos a justamente tener soluciones ante lo que vivimos en la actualidad.
Un punto que se ha evaluado, por ejemplo, es una vacuna conjugada de péptidos con un epítope de la proteína Spike S2 que se ha mantenido en ratones inmunizados y que comparte la homología con algunas proteínas de la microbiota intestinal y así entonces puedan esas vacunas servir como digamos huésped y ayudarnos a digamos tener una protección permanente y duradera a través del tiempo. Hacia allá probablemente es donde vamos a tener una verdadera solución, o al menos así algunos autores lo promueven, para justamente el gran lío de las variantes emergentes y cómo neutralizarlas a futuro. Un punto que además tenemos que tener en cuenta son los mecanismos de neutralización. Vamos a ver si aquí nos hacemos entender. Lo que está en azul en este gráfico es el virión. Lo que está en verde es lo que él expresa para unirse al receptor de la célula humana y lo que está en gris es ese receptor. Pues bien, estas Y son los anticuerpos y los anticuerpos que han emergido con las vacunas pues pueden bloquearlos antes de que se perdón, unan al receptor, en este caso con SARS-CoV-2 antes de unirse al receptor de la EK2, pero a veces ya se han unido, pero hay anticuerpos que bloquean esa unión en zonas expuestas, o a veces ya se han fusionado, pero hay anticuerpos que se unen a epítopes proximales de la membrana e impiden que se complete todo el proceso de formación de un endosoma o internalización del virión. A veces ya hay virus que se han internalizado, pero los anticuerpos evitan que ese endosoma se funcione con la membrana vesicular. Y a veces ya el virus está desnudo, está ya penetrando en toda la membrana endosomal de la célula humana y allí digamos que algunos anticuerpos podrían evitar que entren diversos procesos complejos que pueden interactuar. A veces incluso el virión ya está formado y ya sale a la circulación y dispuesto a infectar otra bacteria, perdón, infectar otra célula humana, pero allí entonces es donde tenemos que los anticuerpos se han formado y van a eliminar justamente este virión. Entonces, con base en esta teoría que tenemos, pues es muy fácil. Nosotros tenemos la medición de anticuerpos neutralizantes como la mejor posibilidad de evaluar justamente la respuesta frente a las vacunas. Y digamos que se hace de una manera relativamente fácil en el laboratorio. Y recuerden, lo que nosotros queremos ver es anticuerpos neutralizantes, no necesariamente los anticuerpos de unión, porque los anticuerpos neutralizantes son los que nos dan la mejor predicción. Si usted no tiene y no puede medir anticuerpos neutralizantes, hay que buscar anticuerpos de unión, ELISAs, que tengan correlación con lo señalado en la literatura en relación con anticuerpos neutralizantes. Y finalmente, pues hablamos de los ELISpots humorales o de células plasmáticas, una técnica que se ha querido imponer recientemente en el mundo. No es tan fácil de hacer y digamos que estos ELISpot podrían tener una correlación en realidad con inmunidad humoral. Hay que tener en cuenta que en ciertas condiciones, como por ejemplo nos pasa con varicela zoster y sarampión y tosferina, los anticuerpos no son la mejor medida de protección o la mejor medida de evaluar un correlato de protección. Y en general la medición de anticuerpos tampoco es útil para intracelulares y en estos contextos digamos que se han propuesto varias alternativas. ¿Cómo medir la inmunidad celular? ¿Cómo la puedo medir? Con todas esas pruebas que ustedes ven ahí. Tradicionalmente se ha usado la hipersensibilidad retardada, midiendo la respuesta a la tuberculina, pero eso es muy impreciso como correlato de protección y se prefiere medir en general antígenos específicos CD4, CD8 al interior de la célula o lo que llamamos el estado funcional por liberación de citoquinas desde unas células de antígeno, unas células T que son antígenos específicas y que ya están activas y que van a producir, por ejemplo, interferón. Y ese interferón, por ejemplo, en COVID-19 es lo que más se ha propuesto como una evaluación de la inmunidad celular. En inmunidad celular todavía nos falta, pero puede ser muy útil justamente para enfermedades donde la protección persiste después de que los títulos ya no son detectables, con hepatitis B después de 40 años, pues ahí eso nos podría servir, o el mejor que tenemos, viruela actualmente. También la inmunidad celular nos ayuda a ver la duración de la protección y esto podría ser importante y lo está haciendo justamente en los efectos de vacunación ante SARS-CoV-2, también en desarrollo de nuevas vacunas contra tuberculosis e investigar el momento óptimo de vacunación de refuerzo contra tosferina. Hay varias condiciones que se deben reunir y digamos que unas particularidades es que el muestreo repetido es probablemente lo más importante
Las células de memoria son altamente heterogéneas, identificarlas depende de la metodología seleccionada, por eso digamos que idealmente hay que hacerlo con la misma prueba y los correlatos de protección pueden cambiar, ya lo dijimos, con la vacunación, con el tiempo y van a depender de la edad. Esta es una revisión sueca donde se han puesto a revisar uno a uno estos datos, está incluida en la bibliografía y han querido evaluar justamente cómo podemos evaluar la inmunidad celular de acuerdo a todas las pruebas existentes. La conclusión es que no hay una prueba única, específica y que digamos que tenemos que ser todavía algo prudentes en evaluar justamente la inmunidad celular como un correlato inmune en la mayoría de las circunstancias. Nos quedamos por ahora con los correlatos de protección humoral. Me ha llamado mucho la atención este titular de este paper, la titulofilia, y está en relación con lo que yo creo que hace un año veíamos en COVID, pero que desde hace muchos años vemos con sarampión. Todo el mundo quiere medirse anticuerpos para sarampión en vez de ponerse las dos dosis. Pues lo que hay que hacer es ponerse las dos dosis porque eso es lo que en realidad ha demostrado efecto. En algunos casos los ensayos de anticuerpos no miden todos los anticuerpos neutralizantes y a veces por querer medir títulos y ver cuánto tenemos, pues me pueden dar títulos falsos y podría yo creer que estoy protegido y no estoy protegido. Entonces lo mejor es ponerse la segunda dosis. Recordar que los ensayos de anticuerpos comerciales disponibles usualmente se calibran para medir anticuerpos adquiridos naturalmente y no necesariamente los adquiridos por vacunación. Por ejemplo, esto pasa en sarampión, papera, rubeola. Y digamos que no necesariamente hay correlatos serológicos confiables de la exposición frente a paperas, aunque digamos sarampión y rubeola tienen algo más de establecimiento. Veamos qué ha pasado en SARS-CoV-2. Estos son, por ejemplo, algunos de los correlatos que se han propuesto, algunos tras la infección natural, la mayoría post-inmunización. Y digamos que bajo lo que se ha evaluado justamente, tenemos que, por ejemplo, la medición de anticuerpos con neutralizantes, específicamente de pseudovirus, podría ayudarnos a evaluar tanto si puedo yo tener anticuerpos para el RBD o anticuerpos para la proteína S. Y esto me podría ayudar justamente a tener una mayor predicción sobre qué es lo que yo quiero proteger, porque miren que los títulos cambian dependiendo qué es lo que estoy usando. Hay un estudio de cohorte, por ejemplo, en SARS-CoV-2, donde los anticuerpos neutralizantes son protectores en algunos pacientes con títulos elevados y eso es lo que quisiéramos justamente, tener títulos que se correlacionen con estudios clínicos, pero todavía no los tenemos. Creo que este párrafo, ya pues acabando, nos subraya que estamos como muy obsesionados por la inmunidad humoral y por tener títulos altos, pero eso no necesariamente involucra toda la verdadera respuesta inmune. Los linfocitos T no los podemos evaluar tan fácil. Y recordar que incluso a pesar de que empiece a perderse la acción de las vacunas, lo que sabemos es que las variables no necesariamente se van a volver resistentes a todas las vacunas y que podemos tener una combinación de diversos agentes, no solo vacunas con un único mecanismo de acción, sino, como mencionamos, vacunas, por ejemplo, pansavirus, que podrían ayudarnos a controlar esto. ¿Por qué no tenemos un correlato de protección total para COVID? Pues porque no están totalmente óptimos. Hay que estandarizar los inmunoensayos a los valores de normativa, hay que identificar los valores cuantitativos de los anticuerpos, hay que estandarizar justamente el diseño del inmunoensayo para la clase inmunoglobulina dirigida, si yo quiero evaluar IgG o IgA. Hay que tener también en cuenta que vemos anticuerpos contra nucleocápside RBD, pero no necesariamente contra otras proteínas. Y digamos hay que aplicarlo mucho en la práctica clínica. Los correlatos de protección en SARS-CoV-2 entonces aparecen relegados, en la actualidad no hay como una evidencia contundente que nos sirvan y se puedan pedir, pero digamos que estos autores lo proponen que a futuro puedan servirnos para ayudar al diagnóstico de COVID en pacientes seleccionados como los no vacunados, cuando no quieren ir rápido o los vemos con riesgo de complicación, para identificar infecciones pasadas para apoyar las secuelas, y se ha propuesto que en long COVID esto podría estar relacionado, para cuantificar el plasma del convaleciente, el que tenga títulos más altos puede ser un verdadero donante, y para identificar si hay una suficiente respuesta inmune post vacunación. Esto nos puede ayudar a saber si necesita refuerzos o dosis adicionales. Yo espero que esto haya sido productivo y que en futuras sesiones nos podamos encontrar. Les agradezco mucho, muy amables, muchas gracias.